De nuevo por acá en esta segunda parte de nuestra disertación sobre los delitos de tráfico de estupefacientes, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial, y al público en general. Clases estas que, como les he dicho en otras oportunidades, la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a quien se quiera suscribir al mismo. Y estamos transmitiendo esto pues en mayo de 2022. Ya en la primera parte de esta sesión hemos abordado pues el andamiaje constitucional del delito de tráfico, la definición del concepto de droga, las interpretaciones que se han asumido, la importancia de mantener el respeto tanto de la culpabilidad como no quedarnos exclusivamente en la sanción a partir de verbos tipos, son delitos en donde parece que se hace mucho énfasis solamente al verbo del supuesto, más que en explicar el propio supuesto. Es decir, está escaso, digamos, de elementos descriptivos, de elementos valorativos, de elementos axiológicos, de elementos jurídicos, para a partir de ese tipo penal derivar una causación del hecho. Y habíamos comenzado pues con la diferenciación entre el tráfico de mayor cuantía con respecto al tráfico de mediana cuantía. Ambas figuras presentes en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Entonces nos quedamos en la explicación del concepto de tráfico, comercio, expendio, suministro, distribuir. Implicaría la idea de establecer, digamos, quantum, establecer divisiones en cuanto a asignar a diferentes tipos de destinatarios de una determinada cantidad de drogas que estaría distribuyendo con el propósito esencial de posibilitar el tráfico. Ocultar. Delito muy interesante, el ocultamiento de drogas, porque ese ocultamiento no sería un ocultamiento per se, sino un ocultamiento a los fines de un mantenimiento coyuntural para lograr con posterioridad el tráfico del asunto. Con lo cual, esto conlleva inclusive a muchos problemas procesales. ¿Okay? Qué sé yo, por darte un ejemplo. Alguien toma una gabarra entre un puerto y otro. Imaginémonos un puerto fluvial de un río. Imaginémonos aquí en Venezuela, ¿verdad? San Félix. Y entonces, al otro lado, nos encontramos con Monaga. Y entonces ahí generalmente se ubican las gabarras. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué si hay un puente entre Ciudad Guayana? Sí, pero ese puente es para Anzoátegui. Y entonces en esa gabarra, bueno, a mediados de transcurrir el río Orinoco, el capitán de la gabarra o que estén conduciendo la gabarra encuentra una cantidad de droga camuflajeada, escondida, ocultada en la misma gabarra. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos tribunales debería conocer esa causa? ¿El tribunal del Estado Bolívar, de donde salió la gabarra, o el tribunal del Estado Monagas, a donde iba dirigida la gabarra? Bueno, ¿cuál es el objeto de ocultar? El objeto de ocultar es a los fines de lograr un tráfico ulterior. ¿Y a dónde se va a lograr el tráfico? A la parte en donde se va a dirigir la gabarra. Allí es donde se va a traficar. ¿Ok? A menos que se planteara como un problema de distribución dentro de los propios pasajeros de la gabarra. Pero tan no es así que estaba oculta. A menos que tú digas, ¿no?, que la finalidad última sería tirar la droga en medio del río Orinoco y que a los peces les dé una nota voladora. Pues, no es eso. Entonces, fundamentalmente se trata de un ocultamiento para un tráfico. Entonces, obviamente que
en el ocultamiento estaría la concepción general que se pretende frente a la cantidad, en la cantidad, al tráfico, en la cantidad que allí se encuentra. El transporte por cualquier medio, aeronaves, vehículos náuticos, de transporte terrestre, como se dice en España, cualquier medio de locomoción, ¿ok? Transporte con una finalidad obviamente de tráfico, que sigue estando en el ámbito fundamental. Obviamente que el dolo del que está transportando la droga ha de entender que lo está haciendo a esos fines, llevar del sitio A al sitio B una droga, los efectos de lograr el comercio de la misma. Si alguien incurrió en el delito de hurto de vehículo automotor o robo de vehículo automotor, ley contra el hurto y robo de vehículo automotor, a los efectos exclusivos de lograr el aprovechamiento, es con el desplazamiento del vehículo automotor, sin saber que en la maleta del carro se encontraba una droga, la simple existencia de la droga, la simple cuantificación, la típica referencia dosimétrica a la cantidad, no hace a alguien responsable. Tendría que demostrarse elementos a los fines de ubicar esa atribuibilidad ab initio del transporte a un momento final. Claro, perfectamente es posible que ese delito mute, que ese delito cambie. Es decir, alguien se roba un vehículo con el propósito de transportar droga. Entonces, el robo del vehículo automotor está confluyendo con el delito de tráfico y aquí nos encontramos con una hipótesis de concurso real de delito, porque por poco le importa la finalidad delictiva del propietario del vehículo o de quien fue conminado a entregarlo. Frente a él se logró la aflicción de un bien jurídico, propiedad, y ahora también se está logrando la aflicción de otro bien jurídico, que es la salubridad pública, la salud pública en el tema del transporte de la droga. Es un típico caso de concurso real o material, a partir de la cual se ubicaría el delito de mayor significación en su responsabilidad pena frente al delito de menor significación, al cual se le adiciona un quantum de su sanción de acuerdo a las pautas de los artículos 86 y siguientes del Código Penal. Pero ya hablaremos, si esto es posible, por la vía de las agravantes específicas del delito de tráfico, descrito en la propia ley. Almacene. Bueno, en el almacenamiento estaría frente a la vista de todos. En el ocultamiento sería impedido de ser observado por todos. Y habla de almacene o corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales. Es decir, no es solamente atendiendo al resultado final, la cocaína, la marihuana, el opio, la heroína, sino las materias primas, precursores, es decir, que de alguna forma, para una relación enzimática, logran la producción química de la sustancia. A ello se refiere entonces, y esto va a estar vinculado evidentemente con la cantidad de droga presente que supere a el tráfico de mediana cuantía. Y a eso vamos ahora. Cuando todo esto, tráfico, comercio, expendio, suministro, distribución oculta o transporte por cualquier medio, almacenaje y corretaje, es para la obtención de 500 a 5.000 gramos de marihuana, de 200 al kilo de marihuana, de 200 gramos al kilo de marihuana genéticamente modificada, de 50 a 1.000 gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, por ejemplo el crack, de 10 a 60 gramos de derivados de amapola, las llamadas drogas opiáceas,
o de 100 a 500 unidades de droga sintética. Nota que aquí, en este último escalón, ya no hablamos de gramos, sino de unidades. Estaríamos hablando del éxtasis, estaríamos hablando de otro tipo de droga que se verifica, ¿verdad? En unidades. Aquí, superando a las 500, estaría el tráfico de mayor cuantía, de 100 a 500, un tráfico de mediana cuantía con una pena de 12 a 18 años. Es decir, con un término medio y un límite inferior y un límite superior. Obviamente, dentro de ese término medio, a un límite superior, estaríamos ubicándonos en cuanto la cantidad se acerque mucho más al límite superior que al límite inferior. Para el límite superior, bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de los 5.000 gramos de marihuana, bueno, estaríamos hablando de 4.998 gramos de marihuana, hace tender la pena del término medio hacia su límite superior. Y si la cantidad se está vinculando en una relación vinculado a lo que en el artículo 26 de nuestra Constitución se habla de equidad, es decir, es menos la cantidad que está involucrada en el asunto. Por ejemplo, en la mediana cuantía, supónganse ustedes, son 200 gramos de marihuana o 201 gramos de marihuana genéticamente modificada. Entonces, bajo una relación de equidad, debería tenderse la imposición de la menor pena. Aunado a que también las atenuantes del Código Penal estarían presentes, pero no todas. Esas atenuantes están descritas en el 74 del Código Penal. Saben ustedes que comienza con haber cometido el delito teniendo entre 18 y 21 años de edad. Esto se aplicaría, pero mal se podría aplicar, por ejemplo, la descrita en el numeral tercero del artículo 74, injuria o injuria o actos amenazantes previos. Porque ¿cómo se explica que por una injuria previa o por un acto amenazante esto te conlleva a traficar con droga? Obviamente la preterintencionalidad juega un papel fundamental. La preterintencionalidad dentro del propio estamento de la droga. Es decir, no haber tenido un propósito, un dolo de causar una magnitud de daño como el que al final se verifica. Es decir, se demuestra que realmente mi interés era traficar 200 gramos de marihuana sin haber contado bien el asunto objetivamente, que estaba superando a los 5 kilos, por ejemplo. Entonces, si ello se verifica realmente en un plano objetivo del asunto, no podría negarse la preterintencionalidad presente, porque obviamente mayor efecto tóxico representará menos cantidad de droga que una mayor cantidad de droga. Si el bien jurídico es la salud pública. También existe la otra causa de atenuación en el 74.4 del Código Penal. Cualquier otra circunstancia que aminore la gravedad del hecho. Aquí se suele ubicar la falta de antecedentes penales, que no en balde no podría dejarse de aplicar en los delitos de droga, porque no puede entenderse que es un beneficio procesal, es un derecho, a partir de lo que establece el propio artículo 74.4 del Código Penal, frente a todos los delitos. Es decir, cualquier otra circunstancia que aminore la gravedad del hecho, se ha entendido la falta de antecedentes, aun cuando muchos jueces quizás no adopten esta atenuante, porque suelen afirmar, y no sin razón para ellos, que el portarse bien es algo normal y que no es algo excepcional. Y el Tribunal Supremo no ha criticado a los jueces que adopten un criterio distinto frente a ese particular. Bueno, tráfico de menor cuantía. Y de nuevo, la variable dosimétrica. Cuando se ilícitamente, y la palabra no está como dejada al azar, ilícitamente, ¿okay?
porque pudieran darse ciertas vinculaciones a un lícito tráfico. Cuando Venezuela, qué sé yo, funciona como país puente entre un sitio y otro en donde se ha aceptado el consumo de marihuana en pequeñas cantidades, a los fines médicos, a los fines inclusive de distracción. En determinados países, muchos ya son los países en donde la pequeña cantidad de droga, aún de la forma natural o vinculada, bueno, con lo cual el concepto de ilicitud habría que verlo en una relación de procedencia, de dónde y hasta dónde va. Entonces, de 2 a 50 gramos de cocaína y sus derivados compuestos o mezclas, eso conllevará un tráfico de droga de menor cuantía. De 20 a 500 gramos de marihuana, de 5 a 200 gramos de marihuana genéticamente modificada, de 1 a 10 gramos de derivados de amapola, las opiáceas, o fíjate que aquí no hay un límite inferior, dice solamente 100 unidades de droga sintética. Entonces, hay que ser entendido que son ese monto exacto, 100, no de hasta 100 unidades de droga sintética, conlleva una pena de 8 a 12 años de prisión. En febrero de 2002, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión interesante, donde tomó como fundamento la equidad, pero la equidad del viejo derecho romano, Cicerón, Gallo, pero también basado en el 26 de la Constitución. Y esa sentencia de la Sala de Casación Penal, suscrita por todos los magistrados sin voto salvado, febrero de 2002, establece que si la cantidad de droga involucrada es 100 gramos o menos de 100 gramos de cocaína, sería una obligación del juez penal establecer siempre el límite inferior de la pena por ese delito. Entonces, si la cantidad involucrada es 100 gramos o menos de clorhidrato de cocaína. Así fue que lo refirió el fallo. Por lo tanto, estaríamos hablando de los extremos que se verifican tanto en el tráfico de droga de mediana cuantía como la de menor cuantía. Mediana cuantía con un límite inferior de 12 y menor cuantía con un límite inferior de 8. Por cierto, que la referencia a la cantidad surge de la propia ponencia del juez, el magistrado Angulo Fontivero, pero aceptado por todos los demás magistrados. Es decir, no había una explicación científica de por qué 100 gramos, que por qué no 99 o 50 o por qué 101. Es decir, hay mayor nivel o menor nivel de toxicidad, con lo cual uno también tendría que preguntarse, ¿y qué pasa con las otras drogas? ¿Qué pasa con el con la cannabis sativa, la marihuana? ¿O qué pasa con la amapola, las drogas sintéticas, la heroína? Bueno, soy del criterio, humilde criterio, en que habría que hacer una regla de 3 simple, ¿eh? Sí, con ayuda toxicológica, con ayuda de químicos. Si 10 gramos de cocaína tienen tal nivel de toxicidad, ¿cuánto representará, por ejemplo, 200 gramos de de marihuana? A los efectos de tratar de ubicar pues, una equidad en cuanto a la aplicación de ese criterio por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, criterio que no fue cuestionado por la Sala Constitucional por vía de la revisión. Nos dice el último bloque del artículo 149 quien dirija o financia las operaciones antes mencionadas, es decir, tráfico, comercio, expendio, suministro, distribución con las sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos esenciales o derivados que se refiere a esta ley, aún en la modalidad de desecho y de droga, conlleva el mayor
quantum de sanción por el delito de tráfico, que es de 25 a 30 años de prisión. Entonces, la dirección o financiamiento de las operaciones que involucre estos tráficos, mayor, mediana o menor cuantía, conlleva la mayor pena, de 25 a 30 años de prisión. Es decir, la llamada delincuencia organizada sistemática del tráfico de droga. Artículo 153. El famoso delito de posesión de sustancia psicotrópica o estupefaciente. Si quien ilícitamente posee estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas con fines distintos a las actividades ilícitas declaradas en esta ley, es decir, a lo descrito en el 149, o al consumo personal que está en el artículo 131, conlleva una pena de 1 a 2 años. Es la típica posesión de estupefaciente sin el dolo de tráfico de distribución, pero tampoco sin la finalidad del consumo personal, la llamada dosis personal, que es un tema que se ha venido asumiendo desde la propia ley contra sustancias psicotrópicas y estupefacientes, la llamada dosis personal. A los efectos de la posesión, se apreciará la detentación de una cantidad de hasta 2 gramos para posesión de cocaína y sus derivados, compuestos o mezclas, hasta 20 gramos para los casos de marihuana o hasta 5 gramos de marihuana genéticamente modificada y hasta 1 gramo de derivados de amapola que se encuentre bajo su poder o control para disponer de él. O disposición de la misma. No se trata de ocultamiento, tráfico a gran escala a los fines de una finalidad comercial. Hay una disposición y no se ha logrado demostrar el efecto negocial de la droga, pero tampoco se ha logrado demostrar que se trata de un enfermo que requiere la droga por una circunstancia de dependencia, que es lo que de alguna forma está descrito en el artículo 131 de la Ley Orgánica de Drogas para el llamado consumo personal. Aquí esa disposición solo se tolera en el ámbito del monto allí descrito. Entonces, para muchos se dice que el tema del tráfico de droga de menor cuantía sería cuando supere a los 2 gramos de cocaína, sus compuestos o mezclas, a los 20 gramos de marihuana, a los más de 5 gramos de marihuana genéticamente modificada y hasta más de 1 gramo derivado de amapola, siempre que se logre probar el dolo de tráfico. ¿Ok? En todo caso, dice la norma, el juez o jueza determinará cuando sea necesario y utilizando la máxima de experiencia de expertos o expertas. En realidad los expertos y expertas no trabajan con la máxima de experiencia. Fue un error de ese artículo 153. Trabajan es con la ciencia, con los laboratorios que se encuentran presentes en algunos circuitos judiciales del país para poder establecer si la persona es dependiente, si tiene consumo de droga y ha sido para la llamada dosis personal, como referencia a lo que pueda constituir una dosis personal de la sustancia correspondiente para una persona media. Eso de persona media, bueno, depende también obviamente del nivel de dependencia, porque hay niveles de dependencia que no toleran, a niveles de dependencia tóxica que no toleran bajos niveles de droga, sino que implican la necesidad de un mayor consumo, como el tema del alcohólico. No se considerará bajo ninguna circunstancia los efectos de determinar el delito de posesión aquellas cantidades
que se detenten como pretexto de previsión o provisión que sobrepasen lo que podría ser teóricamente una dosis personal. Oye, tengo 20 gramos de cocaína, lo que pasa es que como soy adicto necesito consumirla una hoy, otra mañana y para no hacer la diligencia de buscarla afuera, la tengo allí. Es decir, no es tolerado por el derecho la determinación del pretexto de previsión o provisión, sino volvemos sobre la simple base dosimétrica del asunto. Y aquí vámonos con el artículo 131, el tema del consumidor, ¿ok? Que ya no se ubique en el ámbito de la simple posesión. Y ellos quedarán sujetos a medidas de seguridad social, sin medidas de seguridad que todavía se establecen en los códigos penales, en el Código Orgánico Procesal Penal. Quedan sujetos a las medidas de seguridad social previstas en esta ley el consumidor o consumidora civil o militar cuando no esté de centinela, sujeto a medidas de control. ¿Ok? El consumidor o consumidora que posea la sustancia que se refiere a esta ley en dosis personal para su consumo, obviamente que sean inferior a las descritas en el artículo 153, entendida como aquella que de acuerdo a la tolerancia, grado de dependencia, patrón individual de consumo, características psicofísicas del individuo y la naturaleza de la sustancia utilizada en cada caso no constituya una sobredosis. Es decir, de alguna forma ha de individualizarse el consumo personal a partir de una referencia científica de expertos en cada caso. En estos casos el juez apreciará racional y científicamente la cantidad que constituye una dosis personal para el consumo, con vista al informe que presenten los expertos o expertas forenses a que se refiere la retención del consumidor o consumidora para práctica de experticia. Es decir, en el supuesto de hecho de la conducta de posesión o de la conducta de tráfico o de la conducta del consumidor, ha de estar presente una determinación científica del propio sujeto activo, del propio carácter de adicto o no del propio sujeto activo y el nivel de dependencia de la propia droga. Vamos a hablar de las circunstancias agravantes específicas para los delitos, sobre todo los descritos en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Recuerden que las circunstancias agravantes son circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que van de un término medio hacia un límite superior. Pero he aquí, en el artículo 163 de la Ley Orgánica de Drogas, que los efectos de la circunstancia agravante se verifican en quantum a partir de lo que establece la parte infine. Ahí lo tienen en la lámina. En los casos señalados en los numerales 2, 7, 9, 10 y 13 de esta larga lista, la pena será aumentada de 1/3 a la mitad. En los restantes casos, la pena será aumentada a la mitad. Debe entenderse lo siguiente. Esto significa que inclusive podría irse por el límite superior de la pena básica del delito. Supónganse ustedes que se escogió la pena, el límite superior de la pena, por la cantidad de droga que estuvo involucrado en el asunto. Y esa definición de irnos al límite superior podría verse aumentada por la circunstancia agravante y por lo tanto verificar la mitad de la pena del límite superior que se aumenta o la tercera parte del quantum del límite superior en función del agravante. Es decir, ir de un límite inferior a un término superior involucra tomar en cuenta la cantidad de droga que forma parte del específico tráfico, pero la agravante estaría circunscrita a las otras causas que se describen en el 163 de la Ley Orgánica de Droga. Inclusive, recuerda que podría haber una circunstancia atenuante agravada
Y esa atenuante se derivó del Código Penal. A partir del atenuante se agrava si se dan las otras específicas del 163. Me explico. Se llegó al límite inferior de la pena. ¿Por qué? Porque cometió el delito entre 18 y 21 años de edad. Se llegó al límite inferior de la pena. ¿Por qué razón? Bueno, porque se demostró una circunstancia de preterintencionalidad. Se llegó al límite inferior de la pena. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se tomó en cuenta la ausencia de antecedentes penales. Perfecto. A ese quantum, el límite inferior, habría que añadirle los agravantes que se describen del 163, con lo cual no es cierto que una circunstancia, un delito atenuado no pudiera haberse agravado o que se pudiera dar lo que muchos llaman, bueno, pan con pan, comida de loco, cero mata cero. Es decir, lo mismo que atenuante es lo mismo que agravas, porque habría que ver la especificidad en cada caso. En todo caso, recuerden ustedes que las agravantes genéricas del Código Penal del artículo 77 hacen ir la responsabilidad del término medio hacia el límite superior, quedándose en el límite superior. Pero he aquí que pudiéramos quedarnos en el límite superior, pero se aumenta mucho más porque el origen de ese límite superior de la pena estuvo vinculado a la cantidad de drogas involucradas y la agravante tiene otro origen. Veamos. Se consideran circunstancias agravantes del delito de tráfico en todas sus modalidades: fabricación y producción ilícita y tráfico ilícito de semillas, resinas y plantas, cuando se ha cometido. 1. Fíjate que habla del delito de tráfico en todas sus modalidades, todas las modalidades que están en el 149. 1. Utilizando niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad, a personas en situación de calle, adultos y adultas mayores e indígenas en la comisión de los delitos previstos en esta ley. Si ya de una vez estamos ubicando la agravante de la utilización del menor en la realización del tráfico, entonces no se dará una hipótesis de concurso real del delito de tráfico utilizando menor con la utilización de menores en la comisión de delitos que está presente en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, porque ya de una vez se subsume en la propia agravante el aumento de la responsabilidad penal por la utilización del menor, pero también de personas con discapacidad en situación de calle. Ojo que se habla utilizando niños, niñas o adolescentes. En este ámbito debe entenderse la utilización en el tráfico, pero también la venta o el tráfico o el comercio a estas personas. Utilizando animales de cualquier especie. Numeral segundo. Interesante. Utilizando animales de cualquier especie. Por aquí se ha pretendido que el delito de dopar caballos de carrera en la realización de esa competencia hípica es el supuesto que maneja el numeral 2. Pues no, pues obviamente que no. Ahí estaríamos hablando de una especie de estafa u otros delitos vinculados a la ley de protección de animales. Aquí estamos hablando de utilización de animales para lograr el tema del tráfico. Entonces hay una especie de desprecio a la conciencia pública en la utilización, el respeto al animal, a la mascota, y que se está utilizando esa veneración de la mascota a los fines de afectación de la salubridad pública. Por funcionarios públicos o funcionarias públicas, miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, organismos de investigaciones penales o seguridad de la nación, o por quien sin serlo usaré documentos, uniformes o credenciales otorgados por estas instituciones simulando tal condición. No voy a caer en sarcasmo, pero vean la agravante, numeral 3. Tráfico por funcionarios públicos o funcionarias públicas, miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana.
nótese que aquí no es conforme al infine del 163 lo que solamente hace aumentar de 1/3 a la mitad, sino que definitivamente se aumentará la mitad. Con lo cual, si la cantidad involucrada, si la específica modalidad es aquella en la cual se llega hasta 30 años, formando parte, digamos, estos funcionarios de las Fuerzas Armadas, en el negociado, en la delincuencia organizada, pues no podrá imponerse una pena que supere los 30 años. De todas, como todavía uno lo ve cuando uno va por los aeropuertos, que dice, mire, cuidado con traficar con droga, porque ahí dicen los aeropuertos que la pena en Venezuela va de 20 a 30 años. Por cierto, exigo en relación con otros países donde hay cadena perpetua y en algunos países determinados hasta la pena de muerte. Bueno, por personas contratadas, obreros u obreras que presten servicios en órganos o entes de la administración pública. Entonces, obviamente que el entendimiento de esta agravante es que por su condición de funcionario público, ello le permita el tráfico por su propia razón. Imaginémonos obreros, qué sé yo, bedeles de las universidades, que por condición de obrero, de limpiar, son los que se prestan al tráfico de droga entre estudiantes. 5. Por él o la culpable de 2 o más de las modalidades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Es decir, estaría traficando 5.000 gramos de cocaína y estaría traficando 200 gramos de marihuana, o estaría traficando 1 kilo de cocaína y 1 kilo de marihuana. Si las dos modalidades puede ser las modalidades en cantidad y las modalidades en relación a la calidad. Entonces, en función de ello, bueno, ha de tomarse en cuenta el delito de mayor significación. Nos encontramos con un problema de concurso real dentro del propio delito. Dice, cuando se violan 2 disposiciones jurídicas. Claro, lo que pasa es que se viola la misma disposición jurídica, pero que conlleva sanciones distintas en función de la dosimetría. Y a la pena del delito de mayor significación en atención a la cantidad, pues se aumentará lo que conlleva el numeral 5. Por cierto, el numeral 5, conforme al infine del 163, es de lo que hace aumentar a la mitad de la pena. En el ejercicio de una profesión, arte u oficio sujeto a autorización o vigilancia por razones de salud pública. Obviamente que estaríamos hablando del ejercicio de la profesión del médico. ¿Ok? Entonces, ello hace aumentar la pena si se tratara de delitos de tráfico. En el seno del hogar, institutos educacionales o culturales deportivos o iglesias de cualquier credo, cuando la realización de lo que se ubica dentro de esos institutos conlleva a una efectivización del delito. Bueno, en aras del tiempo creo que puedo abordar otra agravante. En expendio de comida o alimentos en centros sociales o lugares donde se realicen espectáculos o diversiones públicas, los famosos conciertos. ¿Okay? Allí se da el aumento de la cantidad, porque este numeral 8 es de lo que conlleva al aumento de la mitad. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad, mis alumnos.